Hola, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia. Soy Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage de Universitas utilizando la aplicación Zoom Meeting como aula virtual. Legal Trust, abogados, consultores y Universitas le dan la más cordial bienvenida a la videoconferencia anunciada para esta tarde sobre pago parcial del aporte al sistema de pensiones en Colombia, decreto 558 de 2020 y licencia remunerada compensable. Preliminarmente debemos decir sobre Legal Trust, abogados consultores, es una firma especializada en el área corporativa y laboral conformada por abogados con más de 15 años de experiencia en defensa y representación de empresas, enfocados en brindar protección y blindaje jurídico, reduciendo los impactos económicos que generan los riesgos y conflictos laborales. Nuestros disertantes para esta tarde son el doctor Wilson Padilla y el doctor Yanta Marones. Los voy a presentar en el orden de sus intervenciones. El doctor Wilson Padilla es socio, director del Departamento de Seguridad Social de Legal Trust, abogado, litigante y asesor en asuntos de seguridad social en pensiones, con especialización en Derecho Procesal, con máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y con amplia experiencia en solución alternativa de conflictos. El doctor Yanta Marones es socio fundador, director del Departamento Laboral Corporativo de Legal Trust, abogado, experto en litigio y defensa patronal, con magíster en Derecho del Trabajo, especialista en negociación y persuasión, profesor de pre- y posgrado de Derecho del Trabajo, articulista y conferencista a nivel nacional e internacional, secretario ejecutivo de la Asociación Internacional de Trabajo y Relaciones Laborales, conocida por sus siglas en inglés, ILERA Colombia, miembro del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, miembro de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, miembro de la Cámara Internacional de Comercio, conocido por sus siglas en inglés como ICC. Les invitamos además también a que se suscriban al canal de Legal Trust para ver todos los videos que han sido agregados al canal sobre estos diferentes temas que se han tratado en las últimas semanas. Bueno, le damos entonces, antes de dar el derecho de palabra a los expositores, les indico las normas para el público participante. Se mantendrán sus micrófonos cerrados o apagados durante toda la videoconferencia. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes están en esta sala virtual de Zoom o a través de la sección comentarios para quienes están viendo la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando, y para dar paso a un mayor número de intervenciones o preguntas, por favor realicen una por persona y no olviden escribir su nombre y país donde se encuentran. Y para aquellas personas que están accediendo a Zoom por primera vez a esta videoconferencia, por favor escriban también su correo electrónico. Doctor Padilla, es suyo el micrófono. Adelante. Muchas gracias, Alba Cristina. Un fuerte abrazo desde la distancia. Agradezco la oportunidad para tratar de dar conocimiento en cuanto a un tema muy álgido que se trata en el Decreto Legislativo 558, expedido el pasado 15 de abril de 2020 por el Gobierno Nacional, en gracia de la situación que nos abarca en cuanto a la pandemia que ya se conoce a nivel universal. Ahora bien, es de gran trascendencia esta norma en gracia de que abarca y afecta los intereses y expectativas tanto de afiliados como de personas ya pensionadas, tal como expresaremos posteriormente. Siguiente, por favor. Destaco, se trata de un decreto legislativo, es decir, que se equipara o se asimila a una ley expedida por el Congreso. Eso hace parte de las facultades extraordinarias con que goza actualmente el Ejecutivo, el Presidente de la República. Siguiente, por favor. Bueno, en el artículo primero de la parte resolutiva
del decreto 558, se define el objeto del mismo, el cual es, en primer lugar, brindar mayor liquidez tanto a los empleadores como a los trabajadores dependientes y los trabajadores independientes. Téngase muy en cuenta ello. Ello en razón a que ya estamos viviendo una crisis económica que está afectando a todos los sectores de la sociedad y como sociedad debemos estar prestos tanto a la solidaridad como se ha clamado a los medios de comunicación, como a observar un conocimiento amplio, ya que en estas oportunidades se piden normas que nos pueden afectar. ¿Sí? Se puede proferir una norma con un sentido, pero cuya interpretación es diferente a lo que la persona del común puede determinar. Asimismo, en cuanto a los pensionados, se pretende proteger a las personas pensionadas bajo la modalidad de retiro programado que reciben un salario mínimo de una posible descapitalización de las cuentas de ahorro pensional que soportan el pago de su pensión. ¿Qué quiere decir esto? Que a las personas que están pensionadas en el régimen privado de pensiones, en las administradoras de fondos de pensiones, estrictamente en esta modalidad de retiro programado y que solamente devenguen un salario mínimo mensual de pensión o de jubilación, para que nos entiendan en otros países, entonces para esas personas están encaminados la norma que estamos estudiando. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los afiliados, ¿cuál es la novedad que trae la norma? Es el pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones. Ello está consagrado en el artículo 3 de la norma en estudio. El aporte constituirá el 3% de la cotización al sistema de pensiones, pero téngase en cuenta, no se habla del sistema de salud. La seguridad social es un ente universal que cubre principalmente el régimen de salud, de pensiones y de riesgos laborales. En este caso, la norma solamente habla del aporte a pensiones, manteniéndose incólume el aporte a riesgos laborales, al igual que al aporte en salud, que continúa siendo el 12.5%. Solamente se disminuye el aporte a pensiones. Ello se va a distribuir de la siguiente manera. Para las personas que están vinculadas al régimen de ahorro individual con solidaridad, entiéndase, los fondos privados de pensiones, el seguro previsional, que consta de un 1.5% del aporte mensual. Asimismo, el valor de la comisión de administración, que es un 1.5%. Destacamos que este beneficio solamente lo tiene, el valor de la comisión de administración solamente lo tienen los fondos privados de pensiones, las administradoras de fondos de pensiones, más no al régimen público de pensiones, entiéndase Colpensiones, cuyo aporte solamente va dirigido al riesgo de invalidez y sobrevivencia, no de vejez. Siguiente, por favor. Es de tenerse en cuenta que este aporte para los actuales afiliados es temporal, hay una temporalidad, solamente abarca los aportes de abril y mayo del año en curso. Ya aquí en Colombia el aporte a seguridad social en pensiones se paga mes vencido, es decir, hablamos del aporte que se ha de hacer en mayo y en junio del presente año. Asimismo, observamos que el aporte, la cotización mensual, se hace tal cual como viene consagrado en la Ley 100 de 1993. Para los trabajadores dependientes, es decir, los vinculados mediante contrato de trabajo, el 75% del aporte lo hace el empleador y el 25% del aporte del trabajador. Ya en el caso de los trabajadores independientes, que se observa en la parte del comercio, para las profesiones liberales como los abogados, los odontólogos y demás, el aporte de esa cotización a pensiones es del 100%. Una pregunta que nos han hecho reiteradamente es ¿cómo se hace para acceder a ese beneficio que nos da el gobierno? Para no cotizar sobre el 16%, sino sobre un 3% del aporte a pensiones, de la base de cotización. Es automático. El Ministerio de Salud y Protección Social tiene que hacer todas las gestiones y modificaciones correspondientes a modificar la planilla de aportes a seguridad social. Es decir,
Ya no tengo que llamar, no tengo que gestionar las redes, ni hacer mil cosas para que se me actualice el planilla en estos 2 meses siguientes. Simplemente de manera automática ya el aporte sale liquidado por el 3% en cuanto a pensiones, reitero. Siguiente, por favor. Ahora, algo muy importante, el ingreso base de cotización. ¿Qué es el ingreso base de cotización? Es el aporte sobre el cual yo voy a hacer mi cotización mensual a pensiones. Ahora, es el mismo, no varía, este decreto no altera, no muta ese ingreso base de cotización. Lo que va a cambiar es el aporte que va a ser inferior. Va a pasar de un 16% a un 3%. Las mismas reglas que nos consagra la ley 100 son las aplicables en este caso de la base de cotización. Es decir, como mínimo se debe cotizar sobre un salario mínimo legal mensual vigente y el máximo tope es sobre los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ahora bien, tanto las administradoras de fondos de pensiones como Colpensiones deberán tener en cuenta para sus afiliados las semanas correspondientes a los 2 meses cotizados, con el fin de que esas semanas se contabilicen en la historia laboral del respectivo afiliado. Es decir, si bien yo hago un aporte a pensión muy inferior a lo que corresponde, ello no tiene por qué afectarme al momento de pensionarme el aporte. ¿Sí? La base de cotización, la base de liquidación va a continuar siendo la misma. Siguiente, por favor. Bueno, sin más preámbulo, estos son los aspectos que nos consagra y las novedades que nos consagra el decreto legislativo número 558, despedido el 15 de abril del año en curso. Las inquietudes las resolveremos al final de la conferencia. Espero haber sido muy claro. Igual cualquier inquietud en nuestro despacho podrá ser absuelta. Aparentemente es un tema que lo pasamos por alto. Considero que el tema de pensiones es muy álgido, ya que nosotros vemos ese periodo muy distante. Pensamos acá en Colombia que, bueno, me exigen 1.300 semanas como mínimo en el régimen público. ¿Cuántos son 1.300 semanas? Son 25 años de aportes, de cotización. Es algo que estábamos dejando de un lado. Las generaciones actuales dicen, yo nunca me voy a pensionar, por eso no cotizo, y es un error grande, es un error inmenso. ¿Por qué? Porque solamente nos enfocamos por el riesgo de vejez. Tengamos en cuenta que el aporte que se hace mensualmente no es solo por el riesgo de vejez, estamos aportando por invalidez y por sobrevivencia. Entonces, son unas contingencias que la ley consagra y, como siempre hemos recomendado a nuestros usuarios, lo mejor, lo más sensato es realizar los aportes. Entre más semanas yo tenga, mayor va a ser el monto de mi mesada pensional. Entonces, amigos, agradezco su tiempo, su paciencia y disposición y agradezco el espacio brindado. Posteriormente absolveremos las inquietudes acorde al programa planteado al inicio de nuestra conferencia. Gracias. Muchas gracias al doctor Wilson Padilla por su intervención. Ahora corresponde el turno al doctor Jan Tamarones. Y como lo dijo el doctor Wilson, al final leeremos todas sus preguntas y comentarios. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, a las personas que están conectadas en este momento por Instagram, en el live, igualmente a todas las personas que se han conectado por la plataforma Zoom y que ya miércoles a miércoles vienen siguiéndonos y vienen adhiriéndose muchas más personas interesadas en conocer y dilucidar algunas dudas jurídicas. Gracias, Alba, por la presentación. El doctor Wilson Padilla, mi director de Departamento de Seguridad Social. Quiero hablarles brevemente, de una manera, digamos, equiparada al mismo contenido que ha tenido, y voy a compartirles pantalla, que ha tenido... Permítanme, se está compartiendo, ¿sí? Allí la logras ver, Alba. Ok.
Continúo. Entonces, la circular número 033 emitida por el Ministerio del Trabajo el 17 de abril emite nuevamente unas diapositivas, digamos unas recomendaciones para el caso de las medidas de protección al empleo en fase de mitigación del nuevo COVID-19. Y habíamos hablado anteriormente que particularmente habían opciones que permitían a las empresas mitigar digamos, este espacio de aislamiento preventivo obligatorio en la que muchas empresas no están devengando o no están generando ingresos y se ha hecho un tanto, digamos, pesado sostener la nómina. Con base a ello, habíamos indicado anteriormente que teníamos algunas opciones, teníamos algunos espacios como, por ejemplo, la reducción de la jornada, habíamos recomendado la suspensión del contrato de trabajo para casos particulares, pero de mutuo acuerdo por fuerza mayor, no para todos los casos ni para todas las empresas, pero sí para casos puntuales en los que no se había generado o no se estaba generando ningún tipo de ingreso y el trabajador no podía, digamos, cumplir con sus funciones, así como tampoco la empresa cumplir con su proceso medular. De modo que estaban, entre otras cosas, prohibidos los despidos colectivos y las suspensiones, pero unilaterales. Aquellas suspensiones acordadas y concertadas entre empresa y trabajador eran perfectamente viables siempre que se dibujara quirúrgicamente desde el punto de vista jurídico la mejor opción para la empresa. Al igual que los permisos no remunerados solicitados por parte del trabajador. Sin embargo, nos sorprende el Ministerio del Trabajo, nuevamente nos sorprende con una circular en la que emite 4 recomendaciones y la primera tiene una característica bien particular. Escuchen esto. Esta circular establece, repito, la circular 033 del 17 de abril, establece la posibilidad de que se le otorgue al trabajador una licencia remunerada, pero compensable con trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, una licencia remunerada compensable permite la alternativa de acordar las empresas con los trabajadores una licencia remunerada, sí, pero debiendo el trabajador o teniendo la opción de que en este caso el trabajador compense con posterioridad a la finalización de la licencia el tiempo disfrutado de dicha licencia con trabajo adicional, o mejor dicho, con trabajo en jornadas distintas a las pactadas inicialmente. Esto tiene 2 formas de interpretarse o de entenderlo. La primera, y es más una salvedad ante todo, esto había sido declarado inconstitucional en el año 2009 por la Corte Constitucional en una sentencia en la que específicamente cuando hablaba de las licencias remuneradas por calamidad doméstica, prohibía o declaraba la inexequibilidad de que el trabajador, la parte de la disposición en la que el trabajador tuviese que cumplir obligatoriamente con trabajo adicional a su jornada, compensar con trabajo esta licencia remunerada otorgada. Y sorpresivamente, el Ministerio del Trabajo, luego de citar esta misma circular, esta misma sentencia o esta misma prohibición en una circular anterior a esta, ahora nos permite o permite a la empresa llegar a un acuerdo con el trabajador para darle una licencia remunerada que es distinto a pagarle sin darle la licencia porque continúa el trabajo, digamos, continúa la ejecución del trabajo, del contrato de trabajo como que si el trabajador estuviese realmente trabajando y no lo está. Con lo cual nosotros recomendamos la licencia como tal y no seguirle pagando al trabajador como si estuviese trabajando en el caso de que no lo esté haciendo. Esto por muchas razones que hemos recomendado a nuestros clientes para evitar conflictos que a futuro se pueden presentar, previendo, digamos, estos riesgos. Y, por otro lado,
esto genera que se tenga que trabajar, digamos, ejecutar trabajo extraordinario, o lo que conocemos como trabajo complementario, fuera de la jornada, sin que se cause el pago o la erogación de horas extras. Esto inicialmente pudiera verlo el trabajador como una ventaja, pero hay que equilibrar o visualizar que al final del día, finalizada su jornada, va a tener que trabajar por un tiempo extenso para cubrir las horas de la licencia remunerada otorgada. De modo que es un tanto contradictorio esta posibilidad, porque específicamente esta disposición fue declarada inexequible. No se le puede dar una licencia remunerada al trabajador para que luego la trabaje. Sin embargo, para que luego la compense con trabajo adicional. Sin embargo, pues ahora se ha planteado como una posibilidad en el caso de aquellas empresas que están pagándole a los trabajadores sin que estos estén ejecutando servicio alguno. Esta es una posibilidad que ya incluso la estamos implementando en algunos de nuestros clientes, porque hemos agotado digamos, las vacaciones, hemos agotado incluso algunos permisos que dimos inicialmente a los trabajadores y algunas suspensiones temporales hasta el 27, que era la finalización inicial de este aislamiento preventivo obligatorio como tal. Otra de las opciones que trae esto es la modificación de la jornada laboral y la concertación de salario, pero que ya lo habíamos hablado anteriormente y venimos recomendando. Esto es una muestra más que en Legal Trust estamos ajustados y hemos sido asertivos en las recomendaciones para nuestros clientes, ya que hemos implementado para todos nuestros clientes la modificación de la jornada y la concertación bajo un adendum al contrato inicial o al contrato principal de trabajo, para equiparar o en proporción a la jornada pagar el salario, lo cual lo permite o lo recomienda esta alternativa del Ministerio del Trabajo en la circular 033. Adicionalmente, puede existir también la posibilidad, si usted como empresa está otorgando beneficios extralegales a trabajadores, puede llegarse a un acuerdo para la modificación o la suspensión de estos beneficios extralegales que ha estado pagando el empleador, bajo el entendido que no constituye salario, sino es una mera liberalidad del empresario, del empleador, del patrono, como quiera llamarse. Y por último, en el caso de los contratos colectivos o pactos colectivos, existe entonces una posibilidad, sin perjuicio de que deje sin efecto los acuerdos colectivos inicialmente pactados, se puede acordar modificar algunas condiciones convencionales pactadas con los trabajadores, bien sea en las convenciones colectivas o en los pactos colectivos, para generar soluciones que faciliten de algún modo la crisis económica para proteger al empleo. Entendiendo este caso, que esta crisis que se viene presentando, evidentemente está afectando tanto a trabajadores como a empresarios. Por ello, vemos que el Ministerio del Trabajo, en un acto de flexibilización, ha permitido algunas alternativas que hasta el día 17 de abril no estaban permitidas como tal. Esto era un pequeño bosquejo que quería compartir con ustedes. Y para cerrar, recordar que tenemos algunas opciones, digamos, al empleador, repasarlas rápidamente, que no son más que la licencia remunerada, la que acabamos de explicar, luego compensable con trabajo adicional a la jornada, modificación de la jornada laboral y ajuste proporcional del salario, suspensión de beneficios extralegales, trabajo en casa, modificación de las condiciones convencionales, jornada laboral flexible, vacaciones anuales anticipadas, que creo que ya todos la agotaron, permisos no remunerados a solicitud del trabajador, suspensión del contrato de trabajo por mutuo acuerdo por caso fortuito o fuerza mayor,
pero cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 50 de 1990, tal como lo desarrollamos en la conferencia anterior, en la inicial, hace 2 miércoles, y retomamos la polémica de los despidos justificados y aquellos y también pueden ejecutarse despidos no justificados. La ley lo permite en el caso de que no constituya despidos colectivos ni se ejecuten en contra de personas que tengan, digamos, se encuentren investidos de una protección especial. Es decir, que no se haga en detrimento de derechos fundamentales, porque evidentemente el despido sería nulo como tal. Con esto, pues, digamos que de algún modo concluimos las presentaciones, tanto del doctor, mi colega, a quien agradezco su acompañamiento, el doctor Wilson Padilla, socio de nuestra firma, y pues con esta aclaratoria que de manera muy puntual estoy realizando para ustedes en este momento. Alba, he concluido, te dejo entonces el control de todo esto. Tenemos por Instagram, hay unas preguntas que realizaron algunos de nuestros seguidores, de nuestros usuarios, algunos relacionados. Las tenemos acá por Instagram, entonces tú me dices en qué momento se las puedo leer al doctor Wilson Padilla. Bueno, sí, cómo no. Muchas gracias, Tamarón, por su intervención. Por aquí ya tenemos varias preguntas. Les recuerdo, por favor, a las personas que por primera vez están ingresando a estas videoconferencias que ofrece Legal Truth, a través del chat, copien su nombre, apellido y correo electrónico. Muchísimas gracias. La primera pregunta la formula alguien que se encuentra acá en Zoom, que se identifica como Mil Rodríguez. ¿El decreto aplica para los contratistas de prestación de servicios que prestan los mismos en una entidad del Estado? ¿Cómo sería el mecanismo? Adelante, doctor Padilla. Perdón, ¿me podrías, una interrupción aquí en mi sistema? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo no? El decreto aplica para los contratistas de prestación de servicios que prestan los mismos a una entidad del Estado. ¿Cómo sería el mecanismo? Por supuesto. La norma está dirigida a todos los afiliados al sistema de seguridad social. Entre ellos, específicamente tenemos los trabajadores, bien sea privados y públicos, al igual que los contratistas de prestación de servicios, sin interesar la vinculación, si es con una entidad pública o si es con una entidad privada. El simple hecho de ser contratista refiere a que es independiente y, por tanto, la norma también le cobijaría. Muy bien, gracias, doctor. Por acá hay otra pregunta de alguien que se identifica como LAM. Gracias. Ya se generó el decreto que autoriza el cambio para realizar la planilla de seguridad social por el 3%. No sé si es pregunta o simple comentario. Adelante, doctor Wilson. Sí, se trata del mismo decreto 758 de 15 de abril, el que consagra dicha disminución. Recordemos que automáticamente el Ministerio de Salud, de Protección Social, perdón, tiene la obligatoriedad de coordinar esa corrección por estos 2 meses de mayo y junio para que se pague el aporte a pensiones por el 3% solamente. Insisto, salud continúa siendo por el 12.5% y riesgos laborales para quienes estén sufriendo ese riesgo por el monto que les corresponda. Ok, muy bien, doctor. Gracias. Luz Marina Sánchez pregunta, soy independiente, tengo 49 años y ya tengo 1.200 semanas cotizadas. Apenas llegue a las 1.300, ¿dejo de cotizar o puedo pedir la pensión? Bueno, según Luz Marina, según el mecanismo de pensión que haya seleccionado, si se encuentra vinculada con pensiones, debe obligatoriamente tener 1.300 semanas de cotización y adicional una edad mínima de 57 años. Con esos 2 requisitos ya tendría derecho a la pensión,
Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con este tema, porque si está vinculada con alguna situación que le genere renta, que le genere algún lucro, bien sea mediante un contrato de trabajo, una prestación de servicios, o si devenga algún ingreso y no lo ha reportado, entonces está obligada a pagar seguridad social. Hay una entidad denominada Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales que está muy al pendiente de las personas que omiten el pago de los aportes. Entonces, ese es un tema muy delicado porque las sanciones son cuantiosas, son muy altas. Entonces, lo más recomendable es tener bastantes semanas. Así ya completen las 1.300 semanas en los 2 años subsiguientes, lo más recomendable es continuar haciendo aportes, ya que como había comentado previamente en nuestro conversatorio, entre más semanas de cotización tenga, mayor va a ser el monto de su mesada independiente del régimen en el cual se encuentra. Ahora bien, si Luz Marina se encuentra vinculada a un fondo privado, a una administradora de fondos de pensiones, allí no hablamos de semanas de cotización, sino de una cuenta individual. Es un ahorro, una bolsa que yo tengo y que voy fortaleciendo mes a mes con mi aporte. Al igual se le suma el bono pensional, que el cual consta de los aportes hechos a entidades públicas o a colpensiones. Una vez tenga cierto cúmulo económico, podría acceder a la pensión independiente de la edad. Muchas gracias, doctor. Por acá Eileen pregunta, ¿yo puedo cotizar para algunos empleados el 3% y otros el 16%? ¿O debe ser para todos igual? Los que están pronto a pensionarse, ¿deberíamos pagar de qué manera? Bueno, eso es algo individual. Bueno, perdóname un segundo, que es que hay 2 preguntas. La norma, el decreto legislativo 558 del 15 de abril, se refiere a perdóname un segundo, que se me fue aquí. Pero un instante. La norma como tal es facultativa. Habla de un deber más no de una obligación. Dice, deberán pagar los aportes los empleadores de esta manera o los independientes de esta manera, ¿sí? Pero es algo optativo. La misma norma dice que podrán optar para cancelar el aporte como tal de acuerdo a lo establecido en Ley 100. Este decreto es una excepción a esa regla general que nos trae la Ley 100. Por tanto, si desea cancelar sobre el aporte total, el 16%, ya debe llamar a su operador pila y corregir pues la planilla y realizar el pago como a bien tenga. Ahora bien, ¿qué se recomendaría? Pues acogerse a esta oportunidad, este beneficio que trae el gobierno, ya que no va a tener ninguna implicación negativa para los afiliados al momento de pensionarse. Ya como les dije, se va a consagrar, se va a consolidar la base de cotización sobre la cual venía realizando aportes. No va a haber ninguna disminución, el aporte se va a tener en cuenta. Lo que sucede es que no voy a realizar el aporte sobre el 16%, sino sobre el 3% únicamente. Muy bien, voy a leer una última pregunta por acá para luego darle el derecho de palabra al doctor Jan, quien va a leer preguntas que llegan a través de Instagram. De Cristina Padilla. Buenas noches. Si las empresas no quieren acogerse al beneficio, ¿la planilla se puede modificar? Sí, cómo no. Como resolvimos previamente en el cuestionamiento anterior, se puede modificar la planilla llamando al operador y solicitando que desea excluirse del beneficio traído en el decreto legislativo 558 y que se desea pagar comúnmente como se había venido consolidando pues el pago del aporte a pensiones mensual. Muchas gracias, doctor Wilson. Bueno, ahora le corresponde al doctor Jan, que va a hacer lectura de algunas preguntas que tiene por ahí. Claro que sí. Estas preguntas es de nuestros participantes del live en Instagram que se han conectado. Una de las preguntas dice así, Wilson, si me acojo a esa ley de pagar el 3% de pensión, cuando me vaya a pensionar debo pagar el excedente
de lo que no se me pagó durante esos 2 meses? Disculpe, doctor Jan, ¿me puede formular nuevamente la pregunta? Tengo un problema aquí con el audio. Sí, claro. Te cuento, nos preguntan lo siguiente: si me acojo a esa ley de pagar el 3% de pensión, cuando me vaya a pensionar, ¿debo pagar el excedente de lo que no se pagó durante esos 2 meses? No, ni más faltaba. La norma es muy clara al respecto. Esto no va a afectar la base de cotización ni el monto de semanas cotizadas que se tienen acumuladas en la historia laboral. Perfecto. Natalia nos pregunta, Natalia Sofía, entonces este 3% es solo por administración, no a capital. Te repito, entonces este 3% es solo por administración. Me imagino que se refiere no a capital, es la pregunta. Exactamente. O sea, sí, para el tema, la pregunta va referida a las personas afiliadas a las administradoras de fondos de pensiones, es decir, a los fondos privados. Y sí, tiene toda la razón. No va a fortalecer el ahorro individual que se tiene. Simplemente se va a tener en cuenta en los casos previstos en la norma que son de pensión mínima, garantía de pensión mínima, que son las 1.150 semanas que se tienen en cuenta para acceder a dicho beneficio. 2 preguntas más. Jessica 1723 nos pregunta si en la planilla de seguridad tengo a los trabajadores con suspensión temporal de contrato, ¿se puede aplicar este beneficio? Indiscutiblemente se puede aplicar el beneficio en estos casos también. Sí se puede aplicar. Muy bien. Laura Sandoval por Instagram nos pregunta, soy independiente, pago mi seguridad social mayo, junio sobre el 3%. También saldría de forma automática. Así mismo. Tengamos en cuenta que el decreto legislativo 558 del 15 de abril es muy específico en cuanto a la temporalidad del mismo. Solamente se va a pagar el aporte de abril, pago en mayo, y de mayo, pago en junio. Automáticamente. Perfecto. Ya posteriormente para el pago a realizarse en julio va a ser como veníamos habitualmente realizando el aporte. Unas 2 preguntitas más puntuales. Catherine López nos pregunta, ¿el empleador asume el valor total del 3% o el trabajador debe aportar algo? La misma norma consagra que se trae las mismas reglas planteadas en la ley 100. El aporte es bipartito en el caso de trabajadores dependientes, claro está. 75% el empleador y 25% trabajador. Perfecto. Una última pregunta de Hipardo Ardila. Nos dice, ¿en qué momento van a actualizar los operadores para poder realizar el pago? No le da la opción. No, bueno, no sé qué comentarios tienen respecto a eso. Creo que es un tema más con la institución, con el organismo. Sí, es que aún no ha culminado el mes en curso, entonces ya a partir del 1 de mayo ya se puede realizar ese pago. Ya el ministerio tiene que haber hecho la gestión administrativa pertinente para que las personas accedan al beneficio. Perfecto. Sandy, cerrando, nos pregunta, el valor de la ARL, creo que lo mencionaste, el valor de la ARL sigue siendo el porcentaje según al riesgo, al monto a pagar, al monto de pagar. Reiteramos, solamente el beneficio es en cuanto al aporte al sistema de pensiones. En cuanto al sistema de salud y de riesgos laborales, se mantiene incólume, es el mismo aporte que se ha venido haciendo tradicionalmente. Bueno, perfecto. Creo que hemos cerrado. No sé si voy a, antes de que cierre Alba, antes de yo darle la palabra para que cierre este compromiso, quiero agradecer a mi socio Wilson Padilla, encargado del Departamento de Seguridad Social, en la que podemos atender a todos las inquietudes que sobresalgan con posterioridad a esto. Pueden seguirnos, como bien lo mencionó Alba Cristina, nos pueden contactar por nuestros emails,
los cuales va a colocar abajo. Alba, si puedes, por favor, colocarlo en el chat. Y seguirnos por nuestras redes sociales y contactarnos directamente, ¿ok? Agradecer a la firma Hurtado Díaz, al doctor Lucio, quien ha estado también apoyando de manera incansable esta labor académica que estamos tratando de desarrollar para personas que no son abogados, para empresarios, para empresas, emprendedores, para todas estas personas, seguidores, aliados, incluso trabajadores también. Gracias a la Fundación Universitas, que siempre desde el punto de vista académico nos apoya en el desarrollo de este conocimiento, por el apoyo de plataformas que también nos acompañan acá. Gracias a todas las personas que se conectaron por Zoom, gracias a todos los participantes que se conectaron, a todas las personas que se conectaron por Instagram, por el Facebook. Esta conferencia la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Legal Trust Abogados Consultores. Vamos a subirlo allí, con lo cual pues van a poder luego revisarla nuevamente. ¿Ok? Doctor Wilson, si quieres decir algo, y luego Alba Cristina. Doctor Wilson, antes de que por favor cierre, por acá tiene algunas otras 2 preguntas. Si me permite, pues quiero darle lectura para no dejarlas por fuera. Por acá César Nucada hace copia del artículo 5 del decreto, que no me gustaría leerlo todo, pero más adelante indica la siguiente pregunta. En el artículo 5 especifica que se cuentan para obtener pensión mínima y pensión de vejez con salario mínimo. ¿Quiere decir que para los demás no se cuentan? Bueno, absolvemos la inquietud de la siguiente manera, en 2 fases. En primer lugar, el artículo 5 habla exclusivamente de las semanas de cotización, es decir, que estos 2 meses subsiguientes a cotizar se van a tener en cuenta en la historia laboral de cada afiliado. En cuanto a la base de cotización, yo había referido que se puede cotizar, la base de cotización va a ser la misma que se ha venido contemplando tradicionalmente y cancelando oportunamente por los afiliados, y que abarca con un mínimo del salario mínimo, valga la redundancia, y con un tope máximo de 25 salarios mínimos. Son 2 temas totalmente diferentes. Uno es la base de cotización y otro es las semanas cotizadas en la historia laboral. Bueno, y finalizando, agradezco mucho este espacio y quiero enviar un caluroso y muy cariñoso saludo a la doctora Marta Amelia González Pérez, que nos está escuchando, y al doctor Luis Marino Gómez Naranjo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, doctor Wilson. Por acá hay 3 preguntas para el doctor Jan Tamarones. Si me permite, se las leo. Claro que sí, adelante. Ajá, de quien se identifica como Jan Kenny. ¿La modificación o reducción pactada del salario puede ser por debajo del salario mínimo? Inicialmente debería ser con base, si es superior al salario mínimo, recomendamos que se mantenga la reducción que sea proporcional a garantizar el salario mínimo, pero una persona que gane salario mínimo y trabaje solamente 4 horas al día, fácilmente es viable el ajuste salarial como tal, siempre con una justificación. Esto no debe hacerse de manera muy ligera. Esto requiere una fundamentación jurídica con base a la ley, a la jurisprudencia que nos ha acompañado para las decisiones asertivas que hemos tomado y que nos confirma el Ministerio del Trabajo con las alternativas que ha planteado, que hemos recomendado e implementado a nuestros clientes. Muy bien, muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Quisiera saber las implicaciones de una licencia parcialmente remunerada. Esto lo pregunta Gloria. Esto, a ver, la viabilidad de la licencia remunerada es que se mantenga lo que genera el trabajador inicialmente, porque si no, no vas a poder compensar en el mismo tiempo el trabajo adicional a la jornada inicialmente pactada. Es de esa forma en que lo establece digamos, la circular 033.
pero no se puede, o sea, la viabilidad sería entonces hacer una reducción de la jornada que tiene una implicación diferente. Habría que analizar el caso de esa empresa para poder recomendarle cuál es la mejor opción a ejecutar con los trabajadores mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio. Pero estamos combinando dos cosas en las que yo prefiero ser conservador para proteger a nuestros clientes. Muchas gracias, doctor. Por acá, Edwin Flores pregunta, para modificar el contrato de trabajo se autentica en una notaría. ¿Es legal para trabajar media jornada en una chatarrería y se gana un salario mínimo legal vigente mensual? Primero, para hacer el tema de la suspensión, no necesita ese tipo de formalidades, no está establecido en el ordenamiento jurídico interno de Colombia. Usted lo puede hacer como para darle una formalidad de que el trabajador no está siendo vulnerado en su conducta volitiva, es decir, en su intención de llegar a un acuerdo. Eso es viable, pero no es que tiene que hacerse bajo esa modalidad. Usted lo que tiene que hacer, llegar a un acuerdo, se levanta un acta, adicionalmente se suscribe un adendum al contrato para, desde el punto de vista técnico, jurídico, fundamentar todas las consideraciones que llevan a la redacción de la cláusula que va a permitir de mutuo acuerdo la suspensión en este caso, la reducción de la jornada. El tema de la reducción de la jornada no tiene nada, o sea, digamos, no, en principio no tiene que ver o no procede por el proceso medular de la empresa. Puede ser puede ser una empresa que se dedique, pues, no sé, a vender tinto. Entonces, esa empresa que vende café no está produciendo quizás en este momento, entonces como no está produciendo, pues es viable quizás llegar a este tipo de acuerdos, reducir jornadas en caso de que se pueda trabajar administrativamente. Muchas gracias, doctor. Bueno, por acá aparentemente no nos quedan más preguntas, ya prácticamente casi estamos cumpliendo la hora de transmisión. Si noto que preguntan por acá dónde podemos ver las transmisiones anteriores o las videoconferencias anteriores, por lo que los invitamos a que se suscriban al canal en YouTube de Legal Trust. Allí se están montando las videoconferencias de que se han tratado en las 2 semanas anteriores, así como otra información. Igualmente les copié por allí a través del chat, la cuenta en Instagram para que la sigan en redes sociales, por donde también pueden formular cualquier interrogante por si se ha quedado alguna interrogante afuera. Por acá hay muchos mensajes de agradecimiento a los doctores por esta valiosa información que han compartido el día de hoy. Gracias a todas aquellas personas que copiaron por allí su nombre, su apellido y su correo electrónico. También les será enviado, por supuesto, información valiosa de parte de la firma. Bueno, para mí ha sido de verdad un verdadero placer. Le damos el derecho de palabra nuevamente al doctor Jan, que quiere agregar algo. Sí, no, agradecerte muchísimo, Alba, y a todos los participantes que han hecho esto tan viable y tan posible. Estamos completamente a la orden. Veo conectado a muchos de nuestros clientes, tanto por el live de Instagram como acá en Zoom. Tenemos a William Portillo, que es uno de nuestros clientes de hace un buen tiempo, de Vamos Tech. Tenemos nuestros clientes de España, tenemos nuestros clientes de Medellín, tenemos nuestros clientes conectados acá en Bogotá. Y pues nada, saludos a todos. Gracias por acompañarnos y a todas las personas que se unieron a esta fase, ¿ok? Bueno, me despido entonces y nos vemos en Bucaramanga también, nuestro cliente de Bucaramanga. De verdad, para mí ha sido un verdadero gusto poder haberlos acompañado esta tarde. Yo estoy conectada desde Argentina. Mi amigo ya me hizo la invitación a que moderara, y de verdad que es un gusto poder escuchar también esta información de todas partes de Latinoamérica. Desde Universitas Fundación justamente pues brindamos también videoconferencias sobre lo que está viviendo el mundo en estos momentos, especialmente enfocados en Iberoamérica. Les acabo de copiar por este chat el enlace para la cuenta en Instagram,
para que se suscriban en el canal de YouTube de Legal Trust, así como el enlace para aquellas personas que se quieran unir al grupo en WhatsApp, por donde les estarán enviando también información y contenido de interés jurídico. Bueno, no me queda más que cerrar, despedir. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que se conectaron acá en Zoom y por supuesto a los que pudieron ver a través de redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy buenas noches.